Una bendición, hermanos, estar reunidos en este lugar, preparados para compartir con ustedes la palabra del Señor. Y es un gozo para nosotros llevarle la palabra de Dios a sus casas, que sean perfeccionados, como dice nuestro Padre, y que sea Él exaltado. En esta tarde, pues, tenemos aquí a nuestro lado a hermana Stephanie y a hermana Vilma, que juntos vamos a compartir esta palabra. Amén. Amén, que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gusto para mí el día de hoy poder compartir la lección de nuestro manual de transformación. Sí, hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios porque Él nos permite estar aquí en este set para compartir un discipulado que será de bendición para nuestras vidas y juntos pues vamos a edificarnos, vamos a aprender a través de lo que el Padre nos trae en este momento. Amén. Vamos a estudiar en este momento del manual Transformación, la lección titulada La palabra produciendo cambios. Muy bien, la palabra produciendo cambios. Las preguntas para reflexionar dicen, la número 1, dedica un buen tiempo al estudio de la palabra. La número 2, ¿te has sentido alguna vez confrontado con la palabra? Y la número 3, ¿ha aplicado a su vida la palabra que escucha? Muy bien, vamos a continuar con el texto de esta lección y está en Hebreos 4:12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, vemos aquí que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. La palabra del Señor penetra en nuestra vida, penetra los huesos, los tuétanos, o sea, traspasa nuestra vida, aún nuestro cuerpo, ¿verdad? Penetra hasta, dice, partir el alma. O sea, la palabra de Dios produce, transforma nuestra vida, porque la palabra de Dios, como dice, es viva, eficaz. O sea, es algo que produce vida en nosotros. La palabra de Dios es vida. Por medio de la palabra de Dios, nosotros tenemos vida. Vivimos y hacemos muchas cosas y vivimos por la palabra del Señor. Amén. Abren el libro de Oseas 4:6 para empezar con el contenido de esta lección. En la traducción TLA dice, Oseas 4:6, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce, así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios, y me olvidaré de bendecir a sus hijos. Amén. La palabra de Dios nos enseña de que si nosotros no hablamos de Él, no estamos empapados de la palabra, nuestro pueblo está vulnerable a cualquier problema. Vemos que el profeta Oseas escribe esto, que dice, mi pueblo fue destruido, ya en la Reina Valera, o fue talado, reducido a silencio, perecer, todo eso. ¿Por qué? Se le infiltró enemigo, porque nosotros somos los que tenemos que llevar la palabra de transformar a las personas. Conocimiento, relación, es entendimiento. Tiene que ver no solo con un conocimiento de saber o tener información, sino de tener una relación muy personal e íntima con Dios, y que esta relación nos lleve a un claro entendimiento de la persona de Cristo, de tal manera que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Como hijos de Dios, tenemos que estar con una relación íntima con el Padre, leer la palabra, orar íntimamente para que
su palabra esté penetrada y entendamos qué nos quiere decir nuestro Padre en cada momento. Si yo no me empapo la palabra, cualquier cosa me engaña, cualquier cosa me hace cambiar de opinión. Entonces la palabra de Dios, como dice el título, transforma a la persona, nos hace cambiar de opiniones, cambiar de muchas cosas. Entonces el Padre nos lleva a tener una relación íntima con Él para que nosotros no perezcamos y así también seguir con nuestra iglesia familia, nuestra familia carnal. Enseñarlos también de que no tropiecen cualquier doctrina, cualquier engaño, para que nosotros seamos seguidos conforme Cristo nos ha enseñado. Amén. Amén. La palabra de Dios tiene el poder de transformar las cosas desde la creación. En Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa palabra de poder transformó las tinieblas en luz. Encontramos que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Como podemos notar, era un caos, pero no pasó nada hasta que, y dijo Dios. En toda la obra de la creación vemos estas mismas palabras, y dijo Dios, la palabra creativa de Dios, transformando, ordenando, dándole forma a las cosas, creando vida. Hay un poder tremendo en su palabra. En 2 Pedro 3:5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Vemos cuán poderosa es la palabra de Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que todo estaba desordenado, vacío. Pero cuando dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Por medio de la palabra que Él dijo o que Él habló, fue hecha la luz, porque todo estaba en tinieblas. Dice que todo estaba desordenado, era un caos. Pero cuando Dios dijo esa palabra, sea la luz, fue la luz, porque la palabra de Dios es vida y es viva, tiene poder, tiene autoridad. Cuando Él dice algo es porque va a suceder, es porque es hecho, porque Él es el Dios todopoderoso, el que controla todas las cosas. Entonces, desde la creación del mundo, las cosas fueron ordenadas, fueron hechas por la palabra que Él dijo. O sea, esa palabra, y dijo Dios, es porque va a suceder. Es porque las cosas van a ser hechas tal y como Él lo ha dicho. La autoridad de la palabra es respaldada por su mismo ser, por su mismo carácter, por su trono eterno. Esta permanece firme ante los demonios y los hombres. En Lucas 21:33, en la Reina Valera dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Esto quiere decir que la palabra de Dios se cumple, se está cumpliendo y se cumplirá a cabalidad. Como podemos ver, los acontecimientos que suceden en nuestro alrededor, en el mundo, como las enfermedades, los desastres naturales y las pestes o las cosas que suceden, esto está en la palabra de Dios, que todo lo que está escrito se cumplirá a cabalidad. Amén. Amén. El siguiente párrafo dice: la palabra de Dios tiene en sí misma el poder sobrenatural para materializar, o sea, traer a la existencia aquello que ha sido hablado. Jesús, en la multiplicación de los panes y de los peces en Lucas 9:16, dice en TLA,
Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo, los bendijo, luego a medida que partía los panes en trozos, los daba a sus discípulos, junto con los pescados, para que los distribuyera entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12. Los 12 cestas que dice que sobraron, las guardaron, no las desperdiciaron. Nos damos cuenta aquí que la palabra de Dios también es sobrenatural para materializar también. No solo vemos en la palabra de Dios que sanó personas como cojos, ciegos, mancos, todo eso, sino que también materializó. Imagínense que el milagro de volver a multiplicar panes, pescados, y comió mucha gente. Entonces también él tenía el poder. Esa palabra que él daba es la palabra de poder de transformar las cosas también. Él podía decir, hágase estas cosas, él lo hacía. Porque también la palabra de nuestro Padre tiene el poder para multiplicar cosas, no solo multiplicar personas, sino que también hace todo lo que está a su alcance. Entonces vemos a Cristo Jesús con un montón de gente hambrienta, y el milagro que vemos es de que como nosotros lo vemos como sobrenatural, pero sí es sobrenatural para nosotros, porque nunca hemos hecho eso, pero vemos que la palabra tiene poder. Eso le digo, que se haga, y ya estuvo, como hicieron en el principio, que se haga la luz, que se hagan los cielos, todo se cumplía a cabalidad. Igual con los panes, no fue cosa difícil para Jesús, se cumplió a cabalidad su palabra, y hubo un cambio. Mucha gente vio, ¿y esto qué está pasando? Pero vemos que todos sabían que Jesús era un hombre de poder, era el Hijo de Dios, y era tan obediente que él hacía lo que su papá le decía. Amén. Y también dice, hablando que de la multiplicación, dice de los panes y los peces, y anteriormente dice que la palabra de Dios transforma, ordena, cambia las cosas, ¿verdad? O sea, le da forma a todas las cosas. Entonces vemos aquí en este milagro que él pues dio gracias a Dios, ¿verdad? Dio gracias a Dios y ordenó también a las personas para que pudieran todos alimentarse. Entonces, ¿cómo es la palabra de Dios tan poderosa, tan viva, que todo se hace como Él dice y Él hace? Amén. Amén. Sigue diciendo, la palabra de Dios es poder y puede ser transformadora de la sociedad. Es la que puede avergonzar a los poderosos de la tierra, la que puede cambiar valores, actitudes, comportamientos y formas de vida, la que puede crear esperanza y deseo de cambio, la que puede libertar a los oprimidos. Es una clase de transformación que anula nuestro yo y hace vivir a Dios en nosotros. El apóstol Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, mataba y asolaba a los cristianos, tiene una experiencia con Dios y experimenta una verdadera transformación, y pudo decir después en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos cómo todos pues sabemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, antes de ser transformado, pues él perseguía, ¿verdad?, a los cristianos para matarlo. Pero cuando Dios le habló, Pablo fue transformado, ¿verdad? Y se entregó, fue una transformación completa. No hubo ahí que después él iba complementando algo que él no pudiera cambiar, ¿verdad? Sino que el Señor
hizo una transformación pero total en Pablo, de manera que el apóstol Pablo pues se convirtió al Señor, ¿verdad? Y cuando el Señor le habló, dice Señor, ¿verdad? Él le responde de esa manera, de una vez él humillado ante el Señor. Es por eso que ahora en Gálatas, ¿verdad? Dice, el cual con Cristo estoy juntamente crucificado. Fue una transformación en un instante en la que el apóstol Pablo se convirtió y fue transformado. Todo aquello que él antes hacía en contra de los cristianos, ahora es diferente, ¿verdad? Vemos cuántas cartas ahora él escribe a las iglesias, después él corrige a las iglesias por medio de esa transformación que hubo en el apóstol Pablo, y sigue ahora diciendo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vemos cómo la palabra del Señor vino a hacer en Pablo una persona que estaba bien apegada al Señor, bien apegada al Padre. También dice al inicio, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea que ya no hacía él su voluntad, ya no hacía él lo que él quería, sino que hacía la voluntad del Padre, o sea, la palabra de Dios produciendo cambios, produciendo esa transformación pues muy completa en el apóstol Pablo. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra del Señor. La palabra del Señor es tan poderosa que si nosotros confiamos en su palabra, en lo que el Señor ha dicho y en lo que Él hará, pues nosotros vivimos confiadamente en el Señor. Si tenemos malos hábitos, cosas que antes hacíamos, cosas que antes hablábamos, ahora por medio de la palabra del Señor que nos viene a transformar, que nos viene a corregir, nuestra vida es transformada. Si sometemos nuestra vida al Señor, el Señor también transforma completamente nuestras vidas, ¿verdad? Por medio de su palabra, por medio de lo que Él ha dicho en su palabra. Amén. Amén. También vemos la transformación de Pablo. Vemos a muchas personas ahora en día que vienen a la iglesia, pasan muchos años y no le vemos cambios en sus vidas. ¿Qué está pasando con estos hermanos que no se han apegado a la palabra de Dios? Y la palabra tiene el poder para transformarnos, para cambiar nuestro estilo de vida antiguo. La palabra de Dios nos llega a transformar tanto que ya no somos nada como ayer. Tenemos que ser unas personas espirituales, llenas de su espíritu, y poder servir a los demás. No solo venir a la iglesia un tiempo porque quiero salvarme, pero no tenemos una transformación. Yo te invito, hermano, amigo, que aún no has entendido la palabra de Dios, entiéndala, abócate a la Biblia, léela, busca a alguien que te apoye y hazlo, porque es necesario que seamos transformados totalmente. Amén. Encontramos a la mujer samaritana antes las palabras de Jesús. Ella experimenta una transformación en su corazón y como resultado va y da testimonio a muchos en la ciudad donde conocían su trasfondo. En las escrituras nos dice que Jesús fue a un pozo y encontró a una mujer samaritana. Y entonces él le empieza a decir hablar con ella, y ella le responde que él es el profeta, porque él le pregunta dónde está su esposo y ella le responde que no tiene esposo. Él le dice, bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Entonces puede ser así que ella, sorprendida de lo que Jesús le dijo,
salió y fue al pueblo a hablar con la gente y a decirles que Jesús era el profeta. Y podemos ver ahí cómo ella en ese momento accionó y tuvo una transformación completa. Jesús le da una palabra a Zaqueo y le dice en Lucas 19:5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, miraba hacia arriba y le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Sí. Las palabras de Jesús terminan. Las palabras de Jesús y él entrar en su casa produjeron en él una transformación en la actitud de su corazón, pero no importando lo que él había sido, estaba en la disposición de cambio. En las escrituras nos dicen que Zaqueo era un cobrador de impuestos, y cuando Jesús iba pasando había mucha multitud y él era pequeño en estatura, y entonces subió a un árbol para verlo. Entonces es ahí donde Jesús le dice: Zaqueo, date prisa, es necesario que yo pose en tu casa. Entonces creo yo ahí que para Zaqueo fue algo sorprendente llegar a experimentar que Jesús lo iba a visitar a su casa. En Lucas 9:8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos que Zaqueo no solo fue confrontado o fue transformado, sino que se vio que él estaba mal, cometió un error porque lo señalaban de ser un hombre pecador. Entonces él quiso cambiar y fue donde él dijo que iba a devolver todo lo que él tal vez había tomado. Amén. En Lucas 19:9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Vemos aquí como Zaqueo, como dice en Hebreos, tuvo una transformación viva y eficaz. Por medio de la palabra del Señor, Zaqueo fue transformado, ¿verdad? Y vemos que produjo una transformación, pero que se vio, porque él dijo: voy a pagar cuadruplicado. Fue una gran bendición, donde también le dicen: hoy ha venido la salvación a esta casa. El Señor transformó ese hogar. Quizás estaba desordenado, pero Él llegó a ordenarlo, a transformarlo, llegó a producir cambios con su palabra y con su presencia. Amén. Eso es lo que quiere nuestro Padre, de que a pesar de toda nuestra vida que llevamos en la vida cristiana, que seamos transformados totalmente. No solo, como decimos, venir al servicio todos los días, participar, ir a orar. No, también que tengamos una transformación rotunda, porque a veces tenemos cambios, pero no totalmente. Siempre hacemos algunas cosas, no sé si hermanos hacen, pero hemos visto hermanos que a veces cuando negocian, mienten, a veces dan las cosas demasiado caras. Bueno, no es que esté juzgando, pero así es, y la balanza no está bien puesta. Cositas así que vemos como Zaqueo, él era cobrador de impuestos y se robaba un poquito en cada vez, y se robaba hasta el tal punto que ya la gente lo había controlado por mañoso, aunque él no se entraba a las casas. Puede suceder en alguno de nosotros ese problema, un pecadito que esté oculto que aún no los hemos dado cuenta, pero sí era bueno poner en cuenta la palabra de Dios, que si nos va a transformar, que sea totalmente, no dejar cositas pendientes muy mínimas que nos pueden salir de la gracia. Amén.
seguido párrafo tenemos: la palabra tiene un poder liberador, como podemos ver en Lucas 13, 11, 13. Lo voy a leer en la tele otra vez. Dice: vio una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó, al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? Imagínense, esta pobre mujer estar enferma tantos años y la palabra de Dios la tocó él y fue liberada de ese mal que tenía. Amén. Entonces, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Glorificó a Dios. Obviamente, cuando somos sanados de cualquier enfermedad, no hacemos que, ya sané, ya estuvo, ¿no? Glorificamos a Dios porque nos saca de una gran enfermedad, de malos espíritus, vamos a decir, demonios ocultos. Él, con su palabra fuerte, preciosa, que penetra, decía como al principio, hasta lo más profundo de nuestro cuerpo, es capaz de liberar todo nuestro mal. Por eso la palabra tiene un poder liberador. Libera, ¿qué vamos a decir? Podemos nombrar muchas cosas. El problema más fuerte que tengamos en nuestra vida, la enfermedad más mala. Podemos mencionar lista de enfermedades ahora en día que son enfermedades terminales, y nos hemos dado cuenta que en nuestro medio hemos sido sanados de enfermedades terminales. Para Dios no hay nada que no tenga poder, porque la palabra liberta al pecador, libera, vamos a decir, al enfermo. No hay gente que dice: pues yo tal vez ya nunca voy a sanar. Claro que sí. Lo que pasa es que no ha creído en la palabra de Dios. Pues si creemos en esa palabra fuerte, liberadora, nosotros vamos a sanar de toda enfermedad. Amén. Vemos a esta mujer que, según dice la Biblia, 18 años de estar encorvada. Yo he visto personas encorvadas que van con bordón. Imagino que es horrible estar de esa manera. Pero Jesús tuvo el poder con su palabra preciosa de enderezar esos huesos, ponerlo en su lugar. Claro que para nosotros eso es sobrenatural, pero para Él no fue sobrenatural. Como hijos de Dios debemos de poner todo problema, toda enfermedad en sus manos, y no hay nada que Él no pueda reparar. Amén. Porque tiene un poder muy grande para hacer todo lo que a Él se le puede pedir. Amén. Amén. Dice: es Cristo y su palabra la que trae verdaderamente libertad al ser humano. Ella nos enseña cómo salir de la esclavitud, del pecado, de espíritus inmundos, vicios, malos hábitos, vida desordenada, de todo aquello que puede mantener al ser humano con ataduras. En Juan 17, Juan 17, 17: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Dice en Juan 17, 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vemos cuán poderosa es la palabra de Dios, donde dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es Cristo, ¿verdad? La palabra es el Señor obrando poderosamente en nuestras vidas, donde también dice que la palabra de Dios es poderosa y eficaz, que puede quitar de nuestra vida ataduras. Cuando quizás estábamos en esclavitud, el Señor fue quien nos libertó. Muchas veces anteriormente, ¿verdad? Nos hemos sentido oprimidos, que nada podemos hacer, no hayamos ni qué camino tomar. Pero viene el Señor y Él es el que nos guía. O sea, la palabra de Dios es tan poderosa que nos guía
cada día nos quita de esa esclavitud, de esa opresión. Muchas veces oímos, ¿verdad?, a las personas decir, es que yo padezco mucho de depresión, ¿verdad? Eso en un verdadero hijo de Dios no existe, ¿verdad? Porque el Señor a través de su palabra ya nos vino a dar vida, ya vino a romper toda esclavitud que en nosotros antes operaba, ¿verdad? El Señor a través de su palabra nos hizo libres de malos hábitos, de vicios, de la vida desordenada que antes llevábamos, del pecado. Cuando murió en la cruz, lo primero que el Señor hizo fue perdonar nuestros pecados. Él llevó todos nuestros pecados. Entonces el Señor vemos que vino a darnos una vida en libertad, una vida en plenitud, una vida llena de su amor, de su poder, de sus bendiciones. No hay lugar, ¿verdad?, para decir, para la depre, como decimos, no. El Señor nos hizo libres, el Señor nos libertó de todos aquellos pecados, de todo aquello que nos ataba. Él vino a darnos esa libertad. Y ahora es momento, ¿verdad?, que si alguien dice, pues no puedo hacer esto, estoy de depre, no hay lugar para la depre para los hijos de Dios. Y si alguien no conoce al Señor, ¿verdad?, que se acerque a Él por medio de su palabra. Él será ahora libertado de todo pecado, de toda atadura, de todo aquello que lo oprime. Cuando venimos al Señor, es el Señor que por medio de su palabra, que es viva y eficaz, nos hace libres para Él. Amén. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos amar la palabra de Dios, porque a través de ella vamos a ir siendo transformados hasta alcanzar el propósito de Él. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Las Escrituras dice aquí que son inspiradas por Dios. Dios, por medio de siervos, dio su revelación, porque las Escrituras nos gobiernan, porque ahí están nuestros mandamientos, que son nuestras leyes, para corregirnos, para instruirnos, enseñarnos, y también para que nosotros aprendamos, porque dice aquí que nosotros debemos amar la palabra de Dios, y nos pone como un espejo frente a frente para ser evaluados de cómo nos encontramos y si de verdad estamos siendo transformados y que vean un cambio en nosotros. Amén. Dios nos dice también en esta parte que tenemos que ser perfectos, cosa que mucha gente dice, perfecto solo Dios, pero nos lleva a la perfección, porque si no somos perfectos, quiere decir que no ha habido una transformación rotunda en nuestras vidas. Y sí que, hermanos, busquemos totalmente la transformación de nuestras vidas, no vivir como en el pasado, no vivir con las mismas costumbres, la misma cultura que llevamos ante la sociedad, no, que llevemos nuestra vida transformada conforme Dios quiere que seamos, al estilo de vida de Jesucristo, que Él es nuestro modelo. Aprendamos a Él, no aprendamos cosas del mundo, que es lo que está en moda. Es la juventud de ahora, dice, es que así está la moda. ¿La moda de quién? Pero la moda de Cristo no. La palabra de Cristo es la que vale. Las modas son cosas mundanas. Así que apeguémonos a la palabra transformadora de Cristo Jesús. Amén.
Amén, hermanos. Ha sido un gusto haberles compartido esta lección y que no sea una lección más en nuestras vidas, sino que seamos enseñados, dejémonos enseñar, que seamos aceptables a nuestro Padre, que hagamos las cosas correctas, transformemos, leamos nuestra palabra, tengamos intimidad con nuestro Dios y busquemos el abrevadero, ¿no? Busquemos a Él en intimidad, pidámosle y Él nos va a guiar a todo camino, que es la palabra de Él. Amén. Bendiciones.